Bien, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Iri Jiménez, coordinadora del Plan de Lecturas de Río Negro, del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Quiero darles la bienvenida a nuestro segundo ciclo de mediación y recorridos lectores. En esta oportunidad lo llamamos Dar a Leer Literatura Gótica y lo organizamos en forma conjunta con el equipo de especialistas que integran el proyecto de investigación Derivaciones del modo gótico en la narrativa argentina de las generaciones de postdictadura, dirigido por la doctora Adriana Goicoechea, del Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación del CURSA, Centro Universitario Regional Zona Atlántica, Universidad Nacional de Comahue, con sede en Viedma. El ciclo consiste en 2 jornadas. Hoy es la primera, dirigida a docentes de educación primaria e institutos de formación docente y también estudiantes de los institutos de formación, y la llamamos Dar a Leer Literatura Gótica para las Infancias. La segunda jornada, dirigida a docentes de escuelas secundarias y docentes y estudiantes de los institutos de formación, tendrá lugar el próximo lunes y se llamará Dar a Leer Literatura Gótica en escuelas secundarias e institutos de formación docente. Hoy nos acompañan las especialistas Natalia Puertas y Jessica Moller, integrantes del equipo de investigación. Este conversatorio de algún modo retoma el trabajo realizado en 2019, también en forma conjunta, mediante el Ateneo de Formación El Gótico en la Literatura Infanto-Juvenil para escuelas primarias, efecto de lectura, registro de escritura. Este ciclo además cuenta con un recurso literario en formato digital que les fue enviado por mail a quienes se inscribieron y que también va a estar disponible en nuestra sección de plan de lecturas en la página web del Ministerio de Educación. Se llama Recorridos Lectores 2, Dar a Leer Literatura Gótica. Lo encontrarán junto a Recorridos Lectores 1 y otros recursos que seguramente pueden ser de su interés. El encuentro va a quedar grabado y se va a sumar a otros encuentros que también hemos realizado, y será otro recurso disponible para mediadoras y mediadores de lecturas. Quiero presentar ahora, para pasar ya al inicio de la jornada, a nuestras especialistas. Ellas son, y les pedí que nos presentemos en forma muy personal, así que las van a conocer rápidamente, van a conocer varias intimidades. Natalia Puertas, lectora, conversadora, gestora y coordinadora de ideas, mediadora de la palabra y la escucha atenta, tallerista gustosa de la poesía, es profesora en escuelas secundarias, formadora de formadores, especialista en educación literaria del CURSA, investigadora sobre la relación de la literatura con otros lenguajes artísticos como el cine, la música y el teatro, también del CURSA, y en la Escuela de Artes Alcides Biagietti de la comarca Viedma-Patagones. Además es bailarina de tango y mamá de un hermoso niño que se llama Octavio. Jessica Moller es amante de la música y los escenarios misteriosos, de las imágenes macanudas y las monstruosas, de los universos inquietantes y de los abrazos. Pronta a recibir el título de licenciada en Arte y Sociedad en el CURSA, Universidad Nacional del Comahue, y cursando el doctorado de Artes en la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de La Plata. Jessica es especialista en lenguajes artísticos, recibida en la Facultad de Arte en la Universidad Nacional de La Plata, profesora de Artes en Artes Visuales de la Escuela de Alcides Biagietti de la comarca Viedma-Patagones, gestora de la imagen YSK Accesorios de Autoría, docente en nivel superior y en artística terciaria. Ambas forman parte de este equipo de investigación dirigidos por la doctora Adriana Goicoechea, y ahora sí, comenzamos la jornada. Hacia el final de toda la presentación daremos un espacio para hacer consultas y preguntas, y para, bueno, que puedan dialogar con los especialistas. Ahora sí, las invito, Natalia, Jessica, es de ustedes el espacio. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes hoy. Y bueno, comenzamos con esa presentación que un poco uno dice, bueno, ¿cómo me presento y cómo presento mi trabajo? ¿Qué es lo que hacemos?
Y bueno, si yo me tuviera que definir, soy lectora. Lectora, y lo que me faltó en esa, que todos ustedes también van a compartir, es corregidora serial, ¿no? Cuando estamos, nuestra parte de labor, una gran labor es la corrección, ¿no? Lectora y docente. Yo creo que la palabra docente incluye, digamos, de alguna manera a esta figura de dar a leer, ¿no? En nuestro campo, que es la literatura. Y me he encontrado siempre con seños de inicial, de primaria, que la verdad que hacen un trabajo excepcional por dar a leer la literatura, y realmente, bueno, digamos, haber pasado por la escuela y estar compartiendo siempre la lectura, nos hace ser grandes mediadores, y este trabajo que es apasionante. Entonces, es ser lectora, ser docente, ¿no? Un poco que hicimos toda esa presentación más personal, pero la verdad que lectora y docente es lo que me define más profundamente. Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy, cómo hemos organizado la exposición, es un poco contarles lo que sucedió con el Ateneo en el 2019, que fue una propuesta de trabajo muy interesante, que fue llevar herramientas a docentes y después poner a funcionar, construir proyectos de lectura, y después enviarlos, hacerles una devolución. Después de eso hicimos una ponencia en un congreso que ahora en el próximo Feria del Libro que vamos a tener aquí en la ciudad de Viedma, van a presentar un libro del cual forma parte un capítulo de esa ponencia, ¿no? Después de ahí, un poco les voy a contar eso, después Jessica va a hacer, les va a presentar un ejemplo concretamente de una de las propuestas que después evaluamos, y que, bueno, no tuvimos en esa oportunidad tiempo de volver a compartir con los docentes que habían participado, y después un poco contarles las conclusiones que hicimos y expusimos en ese congreso, que tuvieron que ver con reflexiones sobre la metaescritura, sobre el proceso proceso de lectura que tuvimos, y después un poco que resumimos o pensamos que se lleven 4 recomendaciones, producto de todo 4 recomendaciones para dar a leer el gótico, producto de todo este proceso, ¿no? Y cerramos y abrimos el debate. Bueno, dicho esto, comienzo un poco a contarles que en el 2019 lo que nos propusimos fue un camino de lectura que especialmente sobre el modo gótico, para que lo construimos con el objetivo de pensar en el efecto de escritura y registro de efecto de lectura, registro de escritura. Digo esto porque, digamos, de alguna manera así se llamó la propuesta, pero que nuclea, digamos, el concepto, el recorrido y las reflexiones posteriores. El primer encuentro lo dividimos en 3 encuentros. El primer encuentro trabajamos, les voy a contar primero con qué textos trabajamos, y después vamos a abrir un poquito con ese ejemplo. En ese primer encuentro trabajamos con un cuento de Berenice, el cuento de Berenice de Poe, con un video de La Iseca. Y también lo relacionamos con un video de Frankie Wiki de la película de Tim Burton. Es un corto, muy corto, muy, más o menos de 7 minutos. Es importante esto porque cuando vamos a leer en esta primera parte de introducción y retomar
los saberes previos que tienen al respecto, es importante que sea de gran impacto y así poder tener tiempo para recuperar las voces de los propios docentes o de los estudiantes, porque después esto se llevó al aula, para poder tener tiempo de conversar sobre los signos que estamos viendo, que estamos escuchando. Bueno, en el segundo encuentro ya nos metimos como de lleno en la literatura regional y pusimos en diálogo el cuento de Ray Bradbury, El dragón, con uno de Pablo Tolosa, un escritor de aquí, de Viedma, del libro Malditos Animales, que se llamó El nido. Y ahí un poco trabajamos la construcción del espacio amenazante, por medio de este animal, este ícono que es el dragón. Después trabajamos en diálogo en los libros álbum de Bernasconi, El brujo, el horrible y el libro rojo de los hechizos, junto con el de Liniers, Lo que hay antes de que haya algo. Y ahí trabajamos las emociones del miedo, las recepciones respecto a estas representaciones que tenemos en relación con el miedo. Para finalizar este segundo encuentro hicimos un ejercicio de escritura, y aquí viene lo que les estaba diciendo al principio, que hicimos este recorrido de efecto de lectura, registro de escritura. Nos propusimos llegar a la escritura, ¿no? Y así trabajamos un microcuento, el microcuento de Augusto Monterroso, Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, para trabajar la construcción de este espacio del tiempo, el personaje, ¿no? Por supuesto, un ambiente siniestro, una de las características del gótico. Bueno, le dimos una tarjetita a cada uno y una sola palabra. La palabra era la condensación, de alguna manera, de los espacios góticos más estereotipados o recorridos, o lo que podríamos llamar clásicos, como una iglesia, un ataúd, un espejo, un laberinto, ¿no? Y a partir de ahí ellos tenían que escribir. Bien, y después el último encuentro, a medida que iban pasando los encuentros, nosotros recopilábamos y hacíamos unas filminas con todas las lecturas de ellos, porque lo importante y lo interesante era hacer este trabajo de meta reflexión de la lectura, o sea, los impactos, detenernos sobre la lectura de esas emociones que habían surgido de los textos. Esto fue importante porque después, en las reflexiones de los docentes, pudimos observar que fue clave para después llevarlo al aula y construir sus propios proyectos. Porque después, en las devoluciones, ellos hicieron el mismo recorrido, trabajaron sobre la lectura para llegar a la escritura, ¿sí? Bueno, y después en el último encuentro vimos un videíto que trabajaba concretamente el libro de La Bella Durmiente, en una versión un poco siniestra, terrorífica, que les gustó mucho. Y después de ahí también Jessica trabajó el concepto de libro álbum, y ahí vimos este libro que inicia el libro álbum, que es Donde viven los monstruos, de Sendak. No sé si, por supuesto, seguro lo conocen, digo, un libro que a partir de los 3 años más o menos, o un poquito menos, se puede trabajar muy bien, y aparecen las cuestiones en la narración respecto a los miedos adentro de la casa, los miedos a esos espacios tan comunes, y a lo que le sucede a los niños en general respecto a su primer hogar, a sus espacios, ¿no? Bueno, y después, en el último encuentro,
trabajamos, hicimos la relación de la literatura con las visualidades. Y ahí trabajó Jessica distintas obras, y concretamente El monstruo, como motivo del gótico, con pinturas de Antonio Berni, Wilfredo Land, Caravaggio, Edgar Warey, Elsa Rodríguez, Caruso. Y ahí nos preguntamos qué nos perturba del monstruo y qué nos cautiva. Y después de ahí hicimos ese ejercicio que es construir el propio monstruo, crearle, ponerle un nombre propio, y reflexionar sobre cómo percibimos a nuestros monstruos. Un ejercicio también muy productivo que les generó muchas cuestiones y que después se llevó al aula, y bueno, ahí van a ver cuando Jessica les dé el ejemplo de lo que sucedió. Pero bueno, entonces, yo no quería dejar de contarles cómo habíamos organizado bien materialmente, bien resumido, para que observen que todo este camino se situó en el nombre del Ateneo, de la metodología de Ateneo, que fue efecto de lectura, registro de escritura, y cómo fuimos de darle lugar a estas emociones que genera el gótico en particular, para poder después ir a construir la escritura, y también el peso de la oralidad, la escucha, respecto a estas emociones. Bueno, le doy entonces lugar a mi compañera que cuente este ejemplo maravilloso que trajo de los docentes. Bueno, muchas gracias, Natalia. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá, por compartir con nosotros este espacio. La verdad que fue muy difícil para nosotras poder seleccionar una sola propuesta de la cantidad que fueron realizadas por todos los docentes de la provincia de Río Negro, sobre todo de escuelas primarias de Viedma, porque todos fueron muy buenos los trabajos, y no solo los trabajos, sino también el compromiso que cada uno de los docentes asumió a la hora de incorporar el modo gótico en sus secuencias didácticas. Así que bueno, este es simplemente uno de los ejemplos que la selección que tuvimos para hacerlo fue la mixtura que hubo en la coordinación y en la bajada del aula de la propuesta en sí. Voy a compartir en pantalla, así pueden verlo. ¿Me dicen si ven? ¿Se ve? ¿Pueden ver? Sí. Genial. Sí, bueno, acá simplemente lo que hicimos fue hacer un registro a modo de collage fotográfico de algunas experiencias que nos compartieron los propios docentes. Uno de ellos entró al aula, que es Daniel Quillón. La otra de las personas docentes de este proyecto es Julia Biglioni. Los dos trabajaron una propuesta muy interesante porque pusieron a dialogar el modo gótico con otros lenguajes artísticos. Llevaron la teatralidad, llevaron el teatro de papel, llevaron el kamishibai, llevaron la música, los instrumentos, el dibujo, pusieron realmente el cuerpo, ¿no?, a toda su propuesta. Y eso es lo que nos pareció súper interesante para destacar. Lo ven acá en las imágenes, acá está uno de los profes contando el teatro de papel, haciendo la personificación, los chicos en ronda trabajando con la profe Julia, los chicos registrando los monstruos en formas de dibujos, ¿no?, distintas imágenes. Bueno, como las profes también que estaban allí acompañaron en el
muestran la secuencia. El domador de monstruos fue otro de los libros que ellos también trabajaron. Entonces, acá lo que nos parecía interesante destacar es eso, ¿no? Por un lado, cómo llevar el modo gótico, en este caso era por una instancia de pares pedagógicos, ¿sí? En donde dos profes se juntaron para hacer la propuesta, una secuencia didáctica, en una escuela especial, con aproximadamente un destino de 12 estudiantes que estaban allí para esta propuesta, ¿no? Y bueno, súper agradecidas de las imágenes que nos compartieron para poder incluso mostrarles nosotras hoy acá. Este enfoque nos parece súper interesante en el sentido de que aparece la multisensorialidad, ¿no? A partir de todo lo que ellos pudieron desarrollar. Algo interesante de destacar es, ¿me escuchan? El trabajo de la subjetividad que hicieron de cada uno de los estudiantes. La diversidad, la inclusión en las distintas escenas, en cada una de las discapacidades, ¿sí? Y cómo el gótico, las expresiones que podemos manifestar a partir de las diversas expresiones artísticas, bueno, las imágenes hablan por sí mismas, ¿no? Una de las cosas que me parece también bueno de destacar acá es la importancia que ellos marcaron los profes como un objetivo en su secuencia, que era trabajar a partir de despertar la imaginación desde el gótico, y cómo trabajar esto de la multisensorialidad, ¿no? Y compartir a medida que ellos iban realizando las experiencias lo que les iba pasando. Entonces en un momento también generaron una instancia de banda musical, hicieron como una banda de los monstruos, y de golpe el profe decía, bueno, ahora va a tocar, vamos a hacer el ruido del monstruo de los 3 ojos, ¿no? Eso es súper rico, ¿no? Entonces, ¿cómo caracterizar desde lo escrito el monstruo? ¿Cómo es el monstruo? ¿Qué formas tiene? ¿Cómo lo llevo al dibujo? ¿Sí? ¿Cómo ese dibujo de golpe lo materializo en el cuerpo? ¿Cómo le doy un sonido? ¿Cómo le doy el ruido? ¿Qué instrumento se puede asimilar a ese monstruo? Bueno, y como vemos, encontramos allí una multisensorialidad súper interesante y rica que contribuye mucho a lo que nosotros afirmamos en este paradigma de la importancia del arte como constructor de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso es en síntesis la propuesta que elegimos para compartir en el día de hoy, así que agradecemos mucho a Daniel Guillón y Julia Viglione por haber compartido la experiencia y poder cedernos las imágenes. Bien, dejo de compartir. Continuamos, Nati. Sí. Bueno, entonces vamos a focalizarnos, como habrán visto, así como recibimos este gran proyecto, recibimos otros tantos, alrededor de 15, 18, hicimos todas nuestras devoluciones, que fueron también muy significativas, que también tienen mucho contenido, que podríamos hacer también, ¿no? Unas jornadas de educación literaria y trabajar las devoluciones, cuando uno trabaja este tipo de proyectos interdisciplinarios que se ponen en juego tantos saberes y son de gran impacto, bueno, las devoluciones también se ponen como un camino de trabajo y de construcción, ¿no? Nosotros también aprendimos un montón con los proyectos de todos los participantes. Así como vinieron esas fotos, también ellos escanearon todas las lecturas que hicieron los chicos, porque los registraron, mandaron todo el registro, que lo tenemos acá en archivo, ¿sí? Bueno, nosotros recopilamos toda esa información en el Congreso, fijamos algunas conclusiones, que centramos en 2 ejes. Una fue la importancia de la escenificación de la lectura en el gótico, y la otra fue
digamos, el gran impacto que tiene cuando trabajamos la literatura gótica en relación con las visualidades. Cuando hablamos de visualidades, hablamos de pinturas, fotografías, pero también de videojuegos, de series, películas, que pueden estar también, digamos, como punto de acceso los trailers, ¿no? Que son una forma de texto que se pueden trabajar muy bien. Pero así también podemos trabajar tapas de disco, murales, grafitis, digamos. Estas relaciones son importantes hacerlas porque es lo que los chicos traen además. Entonces esas lecturas previas hay que ponerlas a funcionar y lograr que digamos, esa lectura tome aún más potencia para llegar a una escritura realmente significativa, donde ellos puedan expresar esos miedos y donde puedan materializarlos y construir una historia a partir de eso, ¿no? Como decía una de las docentes, que para mí fue una de las devoluciones más importantes. Ella contó cómo el valor de la palabra de estas historias de miedo llegaban tan importante y que habían cambiado tanto la clase, porque se hacían en el último momento de la hora, tenía 5º grado, creo que recuerdo que contó, tomó la palabra y contó esa experiencia, que tenía una escuela con mucha conflictividad social y que tenía las últimas horas que eran como medias difíciles, ¿no? Y entonces decidió llevar adelante, contar estas historias, de poner en valor la voz de los abuelos, la voz de esas historias urbanas y también rurales, de campo, que traían a la casa, desde la casa a la escuela, ¿no? Y que después también se colaban un poco dentro de la propia escuela, dentro de los espacios de la escuela. Entonces ella dijo que ese ejercicio de escucha atenta había bajado el nivel de violencia entre ellos, ¿no? Y que había generado otro lazo desde la ficción, que concretamente era el intercambio de voces y experiencias, y bueno, y ahí estaban todos los fantasmas que se les pueda ocurrir. Bueno, y ella contó, y fue muy, muy, muy rico. Me parece que fue una de las devoluciones, así como tuvimos esta, ¿no? Que es concretamente todo un trabajo que se llevó adelante y que además se hizo interdisciplinario, entre equipo, y se puso ahí a funcionar, pero también dentro del Ateneo tuvimos esas voces que fueron ellos mismos recuperando el valor de cómo, de lo que genera el impacto estas historias de terror, de fantasma, y cómo a ellos, a los chicos, los impacta tanto. Bueno, entonces volviendo, son estos dos ejes, elegimos la importancia de la significación de la lectura, y después también esta relación de la literatura gótica y las visualidades. Bueno, entonces ahí, a partir de ahí, trabajamos el gusto del terror por parte de los niños y las representaciones de sus miedos, ¿no? Ese fue el objetivo. Como saben, la metodología fue a través del Ateneo y después a través de proyectos de lectura. Al hablar de proyectos de lectura, son estos proyectos que nuclean a las diferentes disciplinas y que van en pos de un objetivo en relación con la lectura, ¿no? Ahí me parece que la potencia de la ficción cobra mayor importancia, por ejemplo, en la voz de esa docente, ¿no? Bueno, y les quiero leer un poquito la recepción de las lecturas que surgieron en el Ateneo, que fue respecto a cómo se perciben los miedos y cómo se construye esas atmósferas amenazantes, que fue parte del recorrido de lectura que les conté en un principio.
las voces de los, digo así porque voy a leer un encomillado que surge de las lecturas que hicieron los docentes. La simultaneidad de tiempos produce un desconcierto porque genera realidades paralelas, entonces eso hace que nos desenfoquemos de una historia lineal. La exagerada descripción del espacio produce inseguridad. El miedo a no ser aceptado es siniestro. El miedo definitivamente es la soledad. Aquí, como observan, estas devoluciones que hicieron ellos por medio de la lectura, ponen descubierto la subjetividad y cómo la lectura toma diferentes carriles que se vuelve una lectura compartida y se construye en comunidades, que es esa comunidad donde se da a leer la lectura, que puede ser en una biblioteca, en ese espacio, en ese lugar de encuentro, en esa mesa, donde generalmente se conversan las bibliotecas, y también puede ser en un aula, ¿no? Pero definitivamente cuando se ponen a circular todas esas lecturas que generó ese texto literario, se construye una comunidad de lectores, y se trabaja a partir de esa comunidad, y se les da sentido a partir de esos lazos que se van haciendo, y que es a través de la escucha, y que es necesario que el mediador recupere todas esas voces y las ponga como, las ofrezca, digamos, ¿no? Para ir construyendo la lectura. Bueno, y ahí en ese ejercicio que nosotros hicimos sobre... Una cosita para agregar a Sí. eso. La importancia de la escucha atenta, esto que decís, ¿no? Y ante esa escucha atenta fue muy significativo el tiempo de escucha. O sea, el tiempo de escucha que cada uno y cada una de las comunidades dedicó a todos los textos, a todo lo que miramos, a todo lo que se escribió, bueno, a toda la puesta en sí. Eso. Bien. Bueno, cuando hicimos el ejercicio de las palabras conocidas, de estas palabras que un poco cargan ya al propio modo gótico, que es por ejemplo la palabra iglesia, que contiene esa temporalidad y además esta carga de ir recopilando, digamos, los ecos y las voces de todas esas historias que fuimos escuchando. Nos pareció interesante decirles que ellos buscaran lugares de la comarca Viedma-Patagones, en este caso, para construir una escena gótica. Y así encontramos la Plaza de las Ánimas, el Castillo Landal, del Pescadero, el Centro Cultural, bueno, y que eso después, cuando se llevó al aula, ellos empezaron a encontrar, bueno, y después dice, el Puente Viejo, bueno, se les puedo decir una larga lista de nuestros espacios dentro de la comarca Viedma-Patagones que de alguna manera resultan siniestros por diferentes cuestiones que tienen que ver con la experiencia cotidiana. de quizás historias de la propia ciudad, pero quizás también de esos miedos que pueden surgir en distintas situaciones, ¿no? Y que definitivamente, ¿por qué podemos decir que de algún modo tal plaza o el centro cultural o el puente se nos pone siniestro y que es compartido eso? Digamos, eso es lo interesante, y ese es el efecto de lectura, ¿no? Bueno, y entonces eso después, cuando se llevó al aula, ellos notaron que los chicos hacían estas cuestiones con su barrio, especialmente, y con la escuela, ¿no? Y desde ahí ellos construían sus historias. Bueno, después centramos sí. Pensé que había una pregunta, disculpen. Después centramos las reflexiones acerca de que fuimos recorriendo en cada uno de los encuentros
en esta idea de metarreflexión de la lectura. ¿Cómo leímos el gótico? Para poder hacer esa reflexión, ¿no? Bueno, lo leímos así, observamos el espacio, observamos el monstruo, y los efectos que generaba acerca de los efectos que generaban estos motivos góticos, concretamente en las emociones, los sentimientos que impactaban fuertemente en la condición de lo humano, ¿no? Bueno, y ahí ellos dijeron al respecto de, con la imaginación que tienen los niños sobre la diferencia, el color negro está cargado de representaciones, ¿no? La multiplicación de los monstruos genera potencia. Esto surgió con Lo que hay antes de que haya algo, el texto de Liniers, y ahí observamos, reflexionamos y analizamos el valor ostensivo del miedo. Este valor ostensivo que se empieza a hacer cada vez más grande, exagerado o multiplicado, ¿no? Y cuando una historia va tomando potencia, si se cuenta, y el otro le cuenta la otra historia, y el otro le cuenta la otra, y cómo esa historia, o ese fantasma, empieza a crecer, porque justamente tiene ese valor ostensivo de generar potencia, ¿no? Bueno, y aquí esto, digamos, estas reflexiones tuvieron que ver de tener en cuenta que lo importante es esta escenificación de la lectura, que la vivenciamos por medio de la voz de la Laiseca y en esa narración de ese cuento, de Berenice. Pero si ustedes ingresan a YouTube van a ver que hay una larga lista de, de cuentos que selecciona la Laiseca y empieza como a narrar, y ahí ellos observaron que la respiración, el tono de voz, el modo del cuerpo, las repeticiones que iba dando la Laiseca para construir, iban construyendo lo que encontrábamos en la literatura, ese ambiente amenazante, ¿no? Entonces había una fuerte relación con de importancia, con la necesidad de la escenificación de la lectura. Bueno, y después, respecto a estos dos ejes, que era el de poner en relación las visualidades, aquí les quería decir lo siguiente. Perdí acá. Bien. Perdón. Les quería decir algo, que reconstruimos y pudimos a partir de las voces, y llevamos al final de los encuentros, no quería dejar de decirles esto, hago ahí un corte, que cuando fuimos analizando y revisando a medida que iban pasando los Ateneos, el valor de la oralidad, que era tan fuerte y que tenía que ver con esta escenificación de la lectura, entonces le llevamos un libro muy, muy importante, que me parece que está muy bueno que se recupere y que se va a ingresar en el dossier, que después van a compartir, que se llama La Patagonia tiene luces, y que fue producto de una investigación de extensión que realizó el profesor rionegrino Juan Raúl Rittner, y buscó recopilar todas estas leyendas y estas voces urbanas respecto a los fantasmas de los lugares y a los monstruos de los lugares que tenemos, ¿no? Y bueno, y ahí elegimos especialmente un relato respecto a el diablo, ese era un personaje, y después otro respecto a un fantasma en una escuela. Uy, ahí surgió de todo, quiero decir, de recuperar esas voces y esas historias, ¿no? Bien, entonces, para finalizar, antes de pasar a estas recomendaciones que pensamos, es cuando materializamos entonces en el cuerpo del monstruo el impacto de la lectura,
vimos ahí Antonio Berni, Wilfredo Lam, que después un poquito Jessica puede contar esto, porque realmente fue muy, muy importante dentro del Ateneo, que fue dibujar al monstruo, ¿no? Y en esta oportunidad pudimos ver que los niños tienen la relación con la cuestión del miedo, está relacionado con su propia intimidad y con esos recuerdos de la intimidad, porque ellos referenciaban, y esto les digo las devoluciones que nos escanearon los docentes en relación con el miedo, porque ellos referenciaban cuando hacían como una memoria de sí respecto a los miedos, ¿no? Cuando tenía tanta edad le tenía miedo a tal cosa, después tuve miedo a tal otra, pero ahora ya no le tengo miedo, o le tengo miedo un poquito. Y aparecía como el baño, el espacio de la casa, el baño, el ropero, debajo de la cama, el patio, concretamente una relación de intimidad, de su intimidad y de su memoria dentro de la casa, ¿no? Bueno, y poder expresarlo, dibujarlo, representarlo de alguna manera, son un punto de relación entre la literatura y el poder que tiene esta literatura para hablarnos de las huellas sobre el cuerpo, sobre la subjetividad, sobre estos niños que van a hablar de sus emociones, ¿no? Y qué importante ponerlas sobre esto, sobre la mesa, escucharlas, compartirlas e ir construyendo una memoria de eso, ¿no? Bueno, hasta acá no me quiero extender, tuve que corté así, porque se nos va el tiempo y bueno, queríamos cerrar con esas filminas. Así podemos dar un tiempito a que ustedes pregunten y que compartamos más que nada también experiencias respecto a estas lecturas y de lo que genera el terror, concretamente, ¿no? Ahí comparto, Nachi. Bueno. ¿Ahí ven bien? Sí, se ve bien. Genial. ¿Empezás vos, Nati, con la primera? Sí. Bueno, entonces, como les decía, hemos como decidido de alguna manera que hacia el final de esta conversación, de esta exposición, de esta experiencia, darles una especie de 4 recomendaciones para leer el gótico, ¿sí? Que la hemos resumido un poquito así. Bueno, vamos con la primera. Aquí está un poquito el resumen de las 4. Interrogarnos sobre los miedos. Como les dije, y que se desprendió de lo que escucharon recién, que fue poner en valor en las reflexiones de esta devolución, o sea, nosotros tuvimos este escaneo, como les dije, y todos estos trabajos, y observamos que la representación de los miedos en este género es sumamente importante, y más en los niños, y interrogarnos sobre esos miedos es fundamental. Bueno, después incorporar el hábito de registrar los escenarios góticos cotidianos, que van haciendo un poco, ingresando en esto que caminamos todos los días, bueno, formarlo en una historia, generarle ficción a por ejemplo, en nosotros ese río, ese mar, esa cueva, ese puente, ¿no? Como los espacios cotidianos nos pueden dar una gran historia. Bueno, atender en relación entre el gótico y otros lenguajes artísticos, como les dije, esto es fundamental, porque es lo que ellos traen de su casa. De sus vivencias, traen la música, traen la plástica, traen todo lo que ellos ven, y que por ahí para darle Poe, o darle esos autores más clásicos, bueno,
ellos traen esa previa, ese approach que es todo lo que representa el gusto por el terror, y el gótico especialmente. Bueno, atender a la escenificación de la lectura gótica. Bueno, vamos con la primera. Aquí es la importancia de abordar la emoción del miedo por medio del locus, del espacio, especialmente, como dijimos, bueno, dimos el ejemplo de la iglesia, ¿no? Podremos hacer el gran locus del gótico es la casa, es ese espacio cerrado que genera una presión al personaje, un ambiente amenazante, y que a partir de ahí se van sucediendo distintos sucesos respecto a ese espacio, porque puede ser la casa, por ejemplo. Y el locus del monstruo o el animal, porque no solamente tenemos el monstruo, sino también podemos tener al animal, como vimos antes el dragón, ¿no? A partir de un interrogante que materialice la conmoción de la lectura. Por ejemplo, nosotros nos preguntamos en el Ateneo las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los miedos antiguos y los miedos actuales? Ahí este vaivén de poner en valor miedos contemporáneos con miedos primigenios nos llevan a reflexionar sobre el valor de lo humano, o sobre lo que el hombre siempre tuvo miedo, por ejemplo, y cómo se traduce esos miedos, o se repiten, o aparecen con las mismas palabras en la contemporaneidad. ¿Cómo se vivencia el miedo? Pareciera como si fuera una pregunta muy amplia, ¿cómo vivencio mi miedo? Pero es una pregunta de reflexión subjetiva que también nos ayuda a materializar. Y quizás ese miedo un poco súper amplio, ¿no? Que trabaja, que por ejemplo se trabaja por medio de algunas literaturas más bien desde las emociones. Bueno, con una pregunta de reflexión es cómo vivo mi miedo, cómo lo estoy viviendo, y es como difícil de responder, pero surgieron en las lecturas y las puedo recuperar y trabajar esa subjetividad. ¿Qué nos perturba y qué nos cautiva de un monstruo? Esto tiene el gran impacto de generarnos esto de cerrar los ojos y por otro lado estar todo el tiempo mirando, ¿no? Y esas sensaciones que se generan en el cuerpo respecto a ese cuerpo monstruoso que se nos aparece. Bueno, ¿qué elementos de la narración acentúan la construcción? Ahí no logro leer ahí. Bueno, y ¿qué elementos de la narración acentúan la construcción de los espacios siniestros? Y esto es importante porque ayuda como a tener en clara la historia, es decir, esto, construye este espacio. ¿Pero en qué? ¿En qué se apoya? En este objeto, en esta sensación, en esta acción, en esto, ¿no? Es como ir como planteando, pero siempre, por ejemplo, fue un modo de acceder al texto por medio del miedo, ¿sí? Bueno, y después explicar con una sola palabra qué emoción les produjo la lectura. Esto es un ejercicio muy interesante porque volvemos sobre el peso de las palabras y podemos reflexionar que no es lo mismo decir una cosa por otra, que en realidad esa palabra pudo tener otros significados en otro momento, y que para la edad, para los niños, en ese momento, una palabra puede ser, digamos, significativa y reúne puede ser una puerta de acceso a otros lugares y es condensadora. Y estoy pensando, ¿no?, en un pizarrón con 5, 6, 7, 8 palabras, y que esas palabras empiecen a circular, luego de la clase nos llevamos esas palabras en el cuerpo, quedan resonando y toman otra atmósfera, otro valor. Bueno, y después cómo se construye la atmósfera siniestra, ¿no? Bueno, esas son algunas de las palabras que trabajamos específicamente. En esta elegimos que al dar a leer el gótico es importante interrogarnos sobre los miedos.
Y justamente estos grandes miedos que como que no le podemos poner una, no le podemos asir. Bueno, por medio de la lectura podemos trabajar. Bueno, 2. Seguimos. Bien. Incorporar el hábito de registrar los escenarios góticos cotidianos. Esto es algo que nos pareció interesante de destacar, Nati ya algo desarrolló al inicio, porque reivindica un poco, por un lado, qué percepción nosotros tenemos en tanto el concepto del gótico, y cómo ese concepto nosotros lo podemos familiarizar con estos escenarios, con estos lugares propios de nuestra identidad en nuestra ciudad, en nuestros pueblos, por donde transitamos, qué nos pasa cuando vamos caminando, cuando vamos en un auto, cuando nos detenemos, cuando estamos sentados, bueno, en los distintos escenarios que nos permite la ciudad, lo cotidiano, ¿no? Es como que de algún modo nos invita a estar más atentos, a ser un poco más perceptivos, a pensarnos desde el lugar de decir, bueno, qué tan lejos, qué tan cerca están estos espacios, estos lugares, estos objetos, estas figuras que nos permiten encontrar signos identitarios que de algún modo se conectan con estos escenarios del gótico, ¿no es cierto? Entonces eso fue muy rico y muy constructivo, nuevamente el gótico como constructor de conocimiento, porque empezamos a reconocer e identificar, a traer a nuestra memoria y a nuestra memoria compartida, colectiva, la cantidad de lugares propios de cada una de estas escenas, ¿no? De estos escenarios que nos permite a partir de allí utilizar no solo una secuencia didáctica, sino un proyecto en el cual yo pueda terminar con una producción concreta, ¿sí? Trabajar con los pares como el ejemplo que compartimos. Bueno, realmente produce diálogos, la literatura, como les pusimos ahí, que generan no solo la escucha atenta, sino la creación, desarrollar la imaginación, genera una dimensión más amplia de todo el espectro que podemos llegar a pensarnos como no solo espectadores góticos, sino receptores góticos, y ampliar nuestro abanico de posibilidades a la hora de crear, ¿no? Porque uno puede empezar a hacer un registro de escritura, por ejemplo, a partir de una palabra como nosotros trabajamos, y a partir de allí visibilizar cuáles son esos lugares, esos escenarios cotidianos, para poder empezar a hacer, por ejemplo, la escritura de un microrrelato a partir de esa escena que se me de la memoria, del recuerdo, ¿sí? Que es muy rico poder poner a dialogar esto que nosotros resaltamos, que es lo que nos permite el gótico de conectar este modo con otras disciplinas artísticas como el cine, el teatro, las artes plásticas, entre otros, como pusimos ahí algunos ejemplos, ¿no? Bien. Bueno, después acá en esta recomendación decimos que es importante atender la relación entre el gótico y otros lenguajes artísticos. ¿Por qué razón? Porque ellos van a traer siempre, aunque no tengan leído el texto, los personajes, los escenarios, las escenas que podríamos llamar entre comillas clásicas de la literatura universal, y en este caso de la literatura de terror, del gótico, y que van a estar, quizás no ingresaron desde el texto, desde el cuento que vamos a llevar, pero sí ingresaron por medio de algún personaje que se coló en el videojuego que están jugando, en la música que están escuchando, en la remera, en algún logo o algo de esa remera, del graffiti que vieron el otro día, de un meme, porque ahora los memes, digamos, están como muy fuertes dentro de, es un canal de comunicación cotidiano, y que también son
producto de análisis y para ponerlos a funcionar. Entonces, atender cuando uno va a trabajar, cuando uno va a dar a leer estos textos, parar la oreja y escucharlos en esta previa y decirles, bueno, por ejemplo, respecto al vampiro, ¿qué conocen del vampiro? Y bueno, ahí van a aparecer muchas relaciones, desde los dientes hasta la capa, hasta la edad, un concepto de belleza asociado, y empieza a aparecer lo lindo, lo feo. Bueno, podríamos también incursionar ahí a otros, a la cuestión de género, quizás, podría ser también un trabajo a seguir. Bueno, por citar algunos ejemplos. Bueno, entonces les leo, dice, el gusto por el gótico, por eso lo planteamos así como concretamente el gusto, nos proyecta hacia otros lenguajes, que podríamos llamar, por ejemplo, que podríamos traer a estos personajes clásicos de la literatura que ingresan en películas, en series, videojuegos, música, murales, y que producen nuevos sentidos de las representaciones de los monstruos, ¿no? Porque de alguna manera reactualizan ese Frankenstein, reactualizan ese vampiro, y van a estar ahí en la puesta en común cuando ellos lean sus producciones, cuando ellos les toque leer esa partecita que les gusta, y entonces hagan la escenificación y lleven el cuerpo y pongan ahí a jugar, y entonces aparezca esa, por ejemplo, una risa cómplice, o digan un chiste y ese chiste es de algún meme, ¿no? Y entonces se ría otro, bueno, empieza a circular también este personaje clásico por las distintas textualidades, ¿no? Bien. Continuamos. Atender a los escenarios del gótico. Acá por ahí queríamos recuperar y listar algunas que a nosotras nos parecieron las más claves a la hora de leer, escuchar, mirar, contar o escribir relatos del miedo, ¿no? Una de las cosas que nos parecía bueno es la impronta de posicionar el cuerpo, ¿sí? En donde el teatro y la escena generan instancias en uno, ¿sí? Que invitan a salir un poco del cotidiano, nos deshabitúa de algún modo a ciertas costumbres, nos invita a reconocer otras posibilidades para poder crear desde cada una de estas acciones, ¿no? Entonces, bueno, una de ellas, por ejemplo, es la iluminación, ¿sí? Ustedes pueden crear distintas escenas, desde lo corporal, desde lo fotográfico, desde un audiovisual, ¿sí? Como para citarles algunos ejemplos, la importancia de los sonidos, de la escucha de la música y de los silencios que esto también genera, de los ruidos, ¿sí? Todo eso me da información como para poder trabajar los gestos en balance con lo verbal, ¿sí? El cómo uno dice, escribe, se hace entender, manifiesta cada uno de estos aspectos. La significación del terror, tales como, y pusimos algunos más importantes, uso de repeticiones, los recursos corporales, la mirada, ¿sí? Hacia dónde uno dirige esa mirada y cómo es que esa expresión de la mirada en tanto el gesto genera tal o cual impresión de la emoción, los efectos sonoros como los ecos, los diferentes tonos de las voces, ¿sí? No es lo mismo que nosotros digamos, hola, 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 ¿sí? Entonces también animarnos a posicionarnos en estos distintos roles. Pausas al hablar, retomamos y recuperamos un poco esto que decíamos al inicio, que tiene que ver con el registro de la escucha atenta, de la importancia de la pausa, ¿sí? Los tiempos de espera. La risa sarcástica, con sentido subvertido, el humo del cigarrillo, el sentido nervioso,
los silencios, y por último el grito destacamos, ¿no? Bueno, un poco esto también nos desafía a atender primero a nosotros mismos, a pensarnos de esta manera, crear nosotras historias a partir de allí, y poder llevarlas a estas distintas acciones que el modo gótico genera, y animarnos a después ponerlas en acción en el aula, ¿sí? Nada mejor consideramos nosotras que primero poner en práctica nosotras por el cuerpo, ver qué es lo que sucede y luego llevarlo al aula, ¿no? Bien. Yo quiero hacer una salvedad que es, por ejemplo, todo esto que vinimos diciendo, y que ahí aparece lo del humo de cigarrillos, fueron las devoluciones que hicieron los docentes que estuvieron ahí, que cuando escucharon a la ISECA interpretar los cuentos de terror, ¿no? Y entonces era, ¿qué le generaba terror? ¿Qué fue lo que construyó el ambiente amenazante, aterrador, de esa voz, de esa escenificación de la lectura? Porque concretamente son unos videos en donde él lo que más trabaja es la voz, ¿no? Lo que más trabaja son esos recursos que aparecen ahí, de las repeticiones, los ecos, las risas, ¿no? Bueno, bueno, esa era la salvedad. Y en los videos fuma mucho la ISECA, y entonces el humo se le llena toda la casa, y por momentos está todo el ambiente lleno de humo, ¿no? Bien. Y que ellos también notaban que eso generaba un ambiente siniestro. ¿Lo lees vos, Jessy, o lo leo yo estas, de las lecturas que hicieron los chicos? Vamos una y una, ¿vale? Bueno. Bueno, entonces acá les vamos a compartir las lecturas que hicieron los niños cuando se llevó lo que ellos trajeron, ¿no? Esto es la recopilación de todos los proyectos. El miedo, destacaron en muchos, y pusimos los que se repetían, quiero decir, o sea, hicimos una selección y pusimos los que se repetían. En esto es una selección, por supuesto hay un recorte y se deja de lado otras cuestiones. A modo de lograr una representación, materializar, digamos, esto, elegimos algunos. Bueno, la mayoría decía que el gran miedo es ese miedo primigenio a la oscuridad, ¿no? Cuando no hay luz, y todo lo que eso comienza a funcionar respecto a la imaginación. Asociado a una experiencia que marca el cuerpo, el miedo asociado a una experiencia que marca el cuerpo, y de ahí la memoria. Supónganse, tengo miedo, bueno, cuando yo tuve miedo una vez, por ejemplo, decía así, ¿no? Cuando yo tuve miedo una vez, me hice pis, decía, cuando yo tuve miedo una vez, me lloré, cuando yo tuve miedo una vez, no podía moverme, digamos, aparece asociado el miedo con una huella en el cuerpo, digamos, ¿no? O se expresa eso que es difícil de decir, concretamente con una experiencia, un hecho, ¿no? Bueno, después, los recuerdos que se actualizaban, cuando estaba en la casa de mi abuelo, cuando estaba en mi casa, cuando fui una vez que fui a la escuela, ¿no? Lo del recuerdo es muy fuerte, o sea que al trabajar los miedos ingresa la memoria y el recuerdo asociado, que puede ser algún sueño o en la vigilia, ¿no? O algo de la vida cotidiana de ellos. También ellos dividían como el bien y el mal. Todo el tiempo las devoluciones, los niños leían, este era el monstruo bueno o este era el monstruo malo. Esto era, digamos, lo definían, lo asociaban y lo ordenaban, lo disponían así, bien y mal. Tiene el valor ostensivo porque ahí, esto sí es una palabra nuestra, que era la reflexión de esto, de lo que genera cuando ellos comienzan a decir que les da más miedo, o que cuando lo conversaban o cuando lo contaban, resulta que el fantasma era como más fuerte, o que yo se lo conté al otro,
así aparecía escrito. Bueno, esta cuestión de la intimidad, como les decía, de los espacios de la casa, los más íntimos, los que más ellos encuentran sus escondites y con los que más pueden esconder su cuerpo, y también que se generaba en la soledad. Bien. Algunos ejemplos vinculados a la percepción de ellos en relación a los monstruos. Son feos, ahí ya no alcanzo a ver en mi pantalla. A ver, ahí. Los monstruos y los vampiros son seres que por fuera son tenebrosos, pero pueden tener por dentro un corazón bueno. Los veo malos y raros por sus colmillos y sus acciones. Los veo como una bestia misteriosa, fascinante y aterradora, y los querés conocer porque te dan curiosidad. Acá por ahí hacemos una salvedad que pusimos tal cual el escrito a cómo los recibimos de lo que los docentes nos contaron y nos mostraron de la escritura también de los chicos. Tienen un pasado oscuro y son impresionantes. El primero era, son feos, los veo como hombres con colmillos y con una capa. Imagínense cómo a partir de todo esto uno puede crear un montón de situaciones, ¿no? Vinculadas al gótico. Bueno, ahí respecto al miedo actual y a lo antiguo, dice, son las arañas, porque una vez me picó, acá aparece lo del recuerdo, vieron que al principio está. Y desde ese día ya, bueno, esa primera parte no la puedo leer, después Jessy si vos la querés leer, pero bueno, aparece lo de la araña, que se debe a una araña que me picó, pero ya desde ese día, bueno, y desde ese día les tengo terror. Sí. Ven los que les decía antes que es asociada al recuerdo, al hecho, y después hay un registro de eso. Son feos, son malos, verdes y negros. Bueno, el tema de los colores, vieron que al principio decía que el negro es muy digamos, generador, y que es muy diverso y que genera muchos sentidos, decían los docentes. Bueno, en los niños también aparecían los colores. Ellos llenaban de colores a los monstruos y al miedo mismo, ¿no? En este caso decían, son malos, verdes y negros. Y así aparecían otros colores, pero por eso les digo, estas frases son representativas de cuestiones que se repetían. Los vampiros son pálidos, tienen temperatura baja y son sobrehumanos. Los vampiros son personas que quieren hacer daño, pero que en realidad no son así. Los monstruos son personas malas que asustan. A mí me parecía, había algunas que leí, en lo personal hablo, que parecían oraciones, leyendas, reflexiones de adultos. Impresionante. No alcanzo a leer yo acá, se me tapa con la pantalla el primero. Le tengo miedo al campo de noche, miedo a la oscuridad y estar sin luz. A los policías. Los miedos actuales son que cuando voy al baño siento a alguien mirándome. Ir al baño con las luces apagadas. Tengo miedo de ver a mi tío. ¿Vos podés leer ahí el primero, Nati? Que a mí me lo tapa. Mis miedos antiguos son las mariposas y los actuales son los muñecos, payasos, arañas y a oscuridad. Pero ahora no le tengo miedo a las mariposas porque sé que no hacen daño. También aparecía esto, bueno, en este caso, ¿no? Concretamente asociado como a objetos concretos. Y esto ya piensen que eran más grandes. Algunas de las devoluciones se hicieron con niños más chicos y entonces era como, las respuestas eran como más amplias y las que eran de más grandes eran como más circunscriptas a objetos y a cuestiones concretas. Me gustan las películas, dice. No alcanzo Sí, a ver. películas, sí, me gustan las películas de terror, las fantásticas, por lo extraordinario. Me gusta porque siento miedo y a la misma vez no. No me gusta porque cuando todos están durmiendo escucho ruiditos. No me gusta el terror.
Bueno, y también esto es significativo poner esa voz de que no gusta el terror, porque las docentes expresaron que por ahí hay algunos niños que no les gusta, que se sienten mal con la cuestión de terror, y bueno, esto también trae esta comunidad de dar a leer en el aula o en los espacios, que ingresan la diversidad, y hay que dar lugar a esas resistencias, a esas representaciones, y a ese modo de decir las emociones también, y trabajarlas un poquito si se desea trabajar, si no, dejarlas que floten, que el otro lo escuche, que se pregunte, que se hagan pensar, ¿no? Pero bueno, todo esto no es más ni menos que dar a leer, trabajar con la literatura, hacer de mediador, entregar la ficción a la mesa y que surjan estas cuestiones. Bueno. Hasta ahí llegamos. Bueno, hasta aquí este recorrido que tratamos de simplificar. Ya les digo, fueron 3 encuentros, después de ahí los proyectos ponerlos en marcha, después formalizarnos, devolvernos lo que hicieron, y después nosotros hacerle la devolución. Todo eso fue el proceso. ¿Mm? Bueno, No, hasta aquí, no sé si quieren... gracias, Jessica, Nati. Ahora vamos a dar un ratito para el diálogo con las personas que están asistiendo. La verdad que muchísimo, seguro ahora me van a... Yo les traje un cuentito, no sé si quieren que les lea un buenísimo, buenísimo. O si tenemos tiempo, o si no, después lo dejamos Hay para... tiempo, lo que podemos hacer es, si tenés ganas de leer en un ratito, leemos la cantidad de material que seguramente hemos ido tomando nota, esto de que se me ocurre una primera idea, que después lo hablarán con las docentes, bibliotecarias, bibliotecarios, mediadores que están presentes, esto de que el miedo no solamente es el terror, sino que el miedo a lo diferente, ¿no? Y muchas de las expresiones de los niños más chiquitos, sobre todo esto son malos, son feos y malos, pero no son, pero por ahí tienen un corazón bueno, estas cosas, ¿no? Yo no estoy escuchando. Se le cortó a Iris. Sí, no se escucha, Iris. Bueno, bueno, no, yo aprovecho entonces, tengo un ratito, ¿se escucha bien lo mío? Sí, el cuentito. No, yo lo que les quería decir era que después, bueno, seguramente después Iris lo va a repetir, que después van a mandar un dossier a todas las personas que se anotaron, en donde van a tener ahí los textos de la selección que nosotros utilizamos ese día, pero que sepan que nosotros venimos trabajando ya hace casi 10 años con 2 proyectos que estuvieron en marcha, y que ahora vamos a alargar uno tercero en relación con esta temática, y hemos publicado de forma virtual algunos libros, y que están citados y que ustedes pueden acceder de forma virtual. Esos libros, ¿qué son? Hay uno que es concretamente un manual, que fue parte del primer proyecto, en donde nosotros nos preguntamos cómo esta literatura gótica ingresa en el Río de la Plata, y entonces abordamos a una recopilación de autores argentinos, de Río de la Plata, de la literatura rioplatense, y que contiene un itinerario de propuestas de lectura. ¿Sí? Después,
Los otros dos son de crítica literaria, y que, digamos, analiza el último, por ejemplo, analiza toda esta literatura nueva. Digo nueva porque cuando nosotros empezamos a estudiar el gótico esto recién comenzaba, no estaba con tanto furor como está ahora, que tenemos una gran proliferación de autoras, mujeres, y digamos, bueno, y ahí las voces de especialistas de todo el país nos traen sus estudios respecto a las obras contemporáneas más significativas que están, ¿cierto? Bueno, ahí está Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, bueno, y Bettina González, Selva Almada, bueno, así que, y por ejemplo, hay un capítulo mío sobre Pablo Tolosa, que es un escritor de acá, de Río Negro, que me parece importante rescatar. Así que bueno, eso va a estar. Y tenemos un canal de YouTube, que es parte del proyecto, en donde también van a encontrar los videitos citados sobre algunos conversatorios o píldoras, podríamos llamar ciclos, específicos de conversaciones acerca del gótico, con alguna temática en particular y un especialista en particular. Por ejemplo, Jessica hizo una con una artista de Carmen de Patagones, ¿no es cierto? De Carmen de Patagones, sí. Bueno, pero después hay también hay otros, un artista plástico. Pero después hay otros también sobre distintas temáticas en relación con el gótico, que también los pueden ver, los pueden bajar, los pueden compartir. Hay entrevistas a escritores, trabajar con los miedos en la exhibición. Bueno, ahora vamos al chat y trabajamos un poquito, charlamos un poquito de todo esto. Bueno, no, está muy bueno eso que vos decís, ahí dice la recomendación, trabajar los miedos desde la ICI, genial, no fue parte de este proyecto, ¿no? No llegamos a eso, no fue parte de ese proyecto, pero es algo lindísimo, ¿eh? Es algo que también para recorrer y armar distintas relaciones respecto a la lectura para trabajar el cuerpo, el género, y otras cuestiones del sentido respecto a eso. Muy bueno, sí. Bueno, pero no quería dejar de decirles eso, y después de invitarlos, bueno, a que visiten nuestro canal, a que lean nuestra producción, porque es necesario que esto circule, que llegue realmente a las bibliotecas, especialmente al aula, a ustedes, que son los que trabajan con la literatura, y si es que les preocupa el terror, y si les parece interesante trabajar el miedo con los chicos, y invitarlos, que nosotros tenemos todos los años un congreso en donde también hacemos conversatorios y paneles específicos. Se llama Coralis, que es el Congreso Regional de Literatura y Arte, que lo organiza el CURSA, el Centro Universitario Regional Zona Atlántica, y que se da acá en Viedma, que ustedes se pueden anotar, pueden venir. Bueno, justo ahora que estamos en pandemia se complica un poquito más, pero yo quiero decirles que lo hacemos todos los años, y vienen especialistas de las ciudades de aledañas, quiero decir, de La Pampa, Neuquén, Bahía Blanca, quiero decir que así más de la Patagonia, nuestra de acá. Y se hace siempre en el marco de la Feria del Libro, que se da acá en Viedma, y que cada vez está teniendo mayor auge, y es como una fiesta de las editoriales, ¿no? Que hay muchas editoriales nacionales que vienen, y que, bueno, es una genialidad. Entonces, Nati, este año está el coraje. Bueno, yo les listo. quiero... Hasta ahí ya pasé todo. Se me había cortado hace un ratito, pero es perfecto todo lo que han avanzado. Les quiero contar, chicas, Jessy y Nati, que hay gente de Viedma, por supuesto, pero hay gente de Sierra Grande, de Bolsón, de Río Colorado, de Villa Regina, de Fisquemenuco, General Roca, de Cinco Saltos, de Ingeniero Huergo, de Luis Beltrán, de Cervantes, de Ingeniero Jacobasi, de Chichinales, de Chuelechuel, Río Colorado, no sé si lo había dicho, de Bariloche,
de Allen, de Fernández Oro, de San Antonio, bueno, de toda la provincia. No sé si Cipolletti, me estoy tratando de contarles toda la gente que hay de Comayo, de los Menucos, o sea que hay muchísima gente escuchándolas y seguramente replicando las propuestas en los propios lugares. En este dossier que les enviamos y que además está disponible en nuestro sitio web de Plan de Lecturas, encontrarán las entrevistas y todos los trabajos de investigación que comparte este equipo del Cursa, y bueno, y me encanta que se pueda, que acompañemos en esto y hacer circular este gran trabajo que es este equipo maravilloso de investigación. Si yo no me equivoco, es único, seguro en la provincia, y me atrevería a decir que en la Patagonia. No quiero exagerar, que no se hace en ningún otro lugar del país, pero me atrevería a decir que es un trabajo único y muy serio. Conozco al equipo desde hace varios años y sé cómo han venido avanzando. Si están haciendo, yo tengo miedo de que se me corte y la transmisión y no darles tiempo para continuar. Hay las preguntas que están haciendo en el chat. Nati, creo que ya se está respondiendo algunas. Bueno, Sí, el canal sí. Ahí el canal nos acota a Adriana Boicochea, es la directora de nuestro proyecto. Adriana está presente. Sí, gracias. Y bueno, yo quería decirles que, bueno, primero, muchas gracias a Iris, que es la coordinadora del plan de lectura, que hace posible esto, que confía en nuestro trabajo, pero que además apuesta a la articulación genuina, y después a Adriana, por supuesto, que siempre tiene la visión de poder guiarnos hacia la literatura que tenga esa pata de transferencia del proyecto, que llegue verdaderamente, que se difunda el trabajo, y que nosotros acompañamos con compromiso y convicción esta unión, esta articulación. Y que después esta pandemia nos dejó algo grandioso, que yo celebro muchísimo, que es esto, ¿no? Que es que nuestro territorio logró expandirse de esa manera, y que antes, bueno, nos costaba, que si no, nosotros no íbamos a los encuentros de las bibliotecas o de cada pueblo de nuestra Río Negro, no podíamos encontrarnos con ustedes, que no va a faltar oportunidad, pero digo que estos encuentros realmente suman, porque ahí, como estaban en el chat, los Menucos, me dice, qué genial, bueno, y todo lo que fuiste diciendo, Iris, que después esto se replica. Quiero decir, ustedes después van y están, porque el trabajo docente es así, realmente es de compañeros, de estar juntos y de compartir esto, ¿no? Y hacer una propuesta con el otro compañero. Y realmente la virtualidad dio esta oportunidad para formarnos, por ejemplo, para nosotros que nos seguimos formando, poder tomar seminarios de otros lugares, de otras ciudades del país, y ustedes también, y tener estos encuentros nos ha dejado la virtualidad, y que no tenemos que abandonar, tenemos que poder más adelante hacer las dos cosas, ¿no? Las instancias presenciales, pero no abandonar esta modalidad de virtualidad que nos da la posibilidad de estos encuentros que son geniales. Miren, ustedes están todos y cada uno puede decirnos sus ideas y sus, lo que piensa al respecto de esto, que es imposible de otra manera, ¿no? Exacto, esta es una herramienta que no va a sustituir nunca la presencialidad, pero que tenemos que aprovecharla. Sí. Si alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta, tenemos a mí un ratito más. No sé si me gustaría tomar, me gustaría tomar un poquito de eso que dijo la compañera acerca de trabajar el miedo desde el ESI. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo se te ocurre? Si alguien tiene una idea al respecto,
como ya les digo, es un tema que no lo pensamos así, que no lo abordamos así. Y me parece una genialidad. Si quiere compartirlo, o si alguien tiene una experiencia al respecto, ¿no? Que ya viene elaborándolo, o si alguien tiene una experiencia de recuperar las historias de su lugar, o algo al respecto, ¿no? ¿Quiere compartirlo? Abre el micrófono. Buenas Fernanda. tardes ¿Qué tal, Fernanda? a todas y todos. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, antes que nada, felicitarlas por el gran trabajo que han hecho. La verdad que un lujo poder presenciar lo que ustedes nos cuentan sobre el proyecto y cómo lo han llevado a cabo. Particularmente me tocó trabajar los miedos en una práctica, práctica situada de la carrera, en tercer año, y particularmente comentaba esto de qué importancia tiene trabajar los miedos en la ESI, en el sentido de poder reconocerlos, y reconocerlos no como algo malo, sino como una herramienta de defensa, de escape, de protección. No solo el miedo como algo que nos intimida y que nos paraliza, sino como algo que pone en acción vuelvo a repetir, estas herramientas de protección que tanto se necesitan en ciertos momentos de la vida, ¿no? En cuanto a la enseñanza de ESI a través de los miedos, me parece que es fundamental, no solamente con los miedos, sino con cualquier emoción o sentimiento que para los chicos es difícil de expresar desde la abstracción que genera el propio concepto, porque qué difícil que es definir el miedo, ¿no? Desde un lugar conceptual y claro. Entonces, nada, me parece por ahí recalcar, me parece importante recalcar la importancia, valga la redundancia, de utilizar estas cuestiones en la enseñanza de algo tan importante como es la ESI, sobre todo en la protección contra lo que son los abusos, y estas cuestiones que a los chicos los llevan a lugares oscuros. Así que bueno, nada, eso quería compartir, simplemente. Muchas gracias por el trabajo. Gracias, Fernanda. Sí, ahí vi que vos pusiste, sí, lo pusimos, que vos recuperaste eso que pusimos. Lo pusimos, lo trajimos también, lo pusimos porque fue algo, decía, le tengo miedo a mi tío, ¿no? Bueno, estas cuestiones también van a salir, ¿no? Más en los niños tan chiquititos, que lo dice así. Y bueno, y ahí habrá que hacer un trabajo posterior con eso porque ya aparece la voz concretamente con un hecho que seguramente hay que abordar. Pero claro que sí. Por eso les digo, en cada una de esas voces que ustedes leyeron pueden ser pensadas pueden ser pensadas en conjunto como la pensamos, pero también en individualidad, y hacer un proyecto de lectura a partir de esa voz, porque fue genuina, una lectura genuina de una materialización de lo que generó la subjetividad de ellos, de lo que trajeron. Y bueno, sí, eso es un efecto de lectura, ¿no? Así, un efecto de lectura, como se llamaba el Ateneo. Los efectos de lectura tienen eso. Al traer nuestras emociones, aparecen. Podemos ingresar y tomar cuestiones para trabajar lo cultural, pero también cuestiones para trabajar lo subjetivo y lo emocional, ¿no? Hoy justamente visité una librería de acá, que se está convirtiendo en una librería, es un lugar que tiene también un compromiso de poner en valor los artistas de acá, de la zona, que se llama Chulapa, bueno, y me regaló
un libro, ay, a ver si lo tengo allá abajo, no quiero irme para dejar la cámara. Me regaló un libro de Sudestada que específicamente trabaja el miedo. Sudestada, por ahí la conocen, ¿no? La editorial está como en los últimos años tomó como mucho auge. Y bueno, específicamente dice, esto es como si fuera también una píldora de la editorial para trabajar las emociones y trabajar la ESI, ¿no? Y, Busca, Nati, un libro que te esperamos, así bueno, dale, si lo ahí lo tenés ahí a traigo. mano. Dale, dale. Y Así no nos trabajaba quedamos esto, con él. el miedo. A ver, ahí ven. Mientras Nati busca, es interesante esto que hablaban hoy las chicas, ¿no? de la relación entre distintos lenguajes artísticos, y ahora lo que propone Fernanda y otra compañera, tal vez llevar estos lenguajes artísticos, incluida la literatura obviamente, y el modo de leer lo gótico, y poder plantearlo tal vez con los equipos de ESI y trabajar en forma articulada. Esta es una linda iniciativa, y tener este material, Fernanda, bueno, mis compañeras que están presentes, por ahí poder trabajarlo en las escuelas con los equipos, sí, con ese acompañamiento, ese asesoramiento también, ¿no? Bueno, este se llama Manu, dice Manu, valiente, se asustó. Bueno, y ya les digo, ella me explicó que era como un ciclo de esta editorial, dice una colección, Granito de Arena. Y dentro de colección Granito de Arena trabaja las emociones, ¿no? Y específicamente el miedo. Entonces, cuando lo busco a mi hijo y en mi jardín, me dice, léemelo. Bueno, y me pedía que se lo lea una y otra vez, ¿no? Y es un niño que va al jardín y que siempre lleva el miedo, se llama el personaje miedo, en su mochila. Y que a veces ese miedo se hace grande y a veces se hace chiquito. Y a veces puede más y a veces puede menos. A veces puede, y logra, como al final, logra que el miedo, digamos, hacerlo hablar, porque no hablaba, bueno. Pero es muy, muy cortito y distintas situaciones que va pasando, y entonces el miedo como que se hace chiquito y se hace grande. Bueno, nada, por ahí lo que tiene, digamos, concretamente, lo tiene así como al lado de la lectura, tiene esta imagen que va como trabajando desde la psicología, y abordando desde la psicología la cuestión del miedo concretamente. O sea, es una herramienta para el mediador, para hacer algún cuadro, o algunas tarjetas, o algún fiche, bueno, no sé, estas cuestiones. Y este granito de arena está pensado por un grupo de psicólogos, que acá están todos, y ahí los presenta. Y ellos piensan esa colección y van trabajando. Específicamente creo que es para trabajar las emociones, pero lo enmarca dentro de la ESI. Eso me lo regaló las chicas de hoy, cuando yo Yo le dije que pregunto, si nadie quiere hacer una pregunta más, y el cuento es cortito, ¿tenés ganas de leerlo? ¿Tienen ganas de escucharlo? Así cerramos con una lectura, y en algún momento vamos a compartir, por lo menos a la gente que está presente e inscrito, que el Sí. listado de recomendaciones y obras que han propuesto. ¿Sí, Jessica? Sí, no, que por ahí como para cerrar esta reflexión, que fíjense qué importante que es el efecto que el gótico tiene, porque es transgresor. Y este efecto de la lectura, Fer, esto que vos pudiste leer a partir de este trabajo, de poner esto de los miedos a vincular con la CESI, y de qué modo poder recuperar todo eso para poder pensar estrategias para trabajar en el aula, es súper interesante, ¿no? Es una de las diría, principales cuestiones que tiene el gótico, ¿no? El de ser transgresor.
y cómo a partir de estas experiencias, desde un efecto de lectura recuperado de las experiencias de los docentes al asistir al Ateneo, a partir del uso de las distintas herramientas y materialidades y posibilidades metodológicas que estuvimos compartiendo, llevaron a cabo la experiencia con sus estudiantes. ¿No? Te agradezco por compartirlo porque es justamente lo que el gótico genera. Es una puerta abierta hacia otras cosas, ¿no? Bueno, ¿querés leer, Nati? Bueno, dale. Yo había traído este. El que vos quieras, en realidad. Bueno, Pasa que también es nos un gustó clásico. ese, el que donde viven los monstruos, es un hermoso libro. Este se llama así, Donde viven los monstruos. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? Sí, sí. Es un libro, Jessica, no sé si lo querés explicar un ¿No lo poquito. conoce? ¿Querés contar? Es el que inicia el libro álbum, ¿no? Y yo llegué a él por un seminario de literatura infantil que tuvimos en la especialización de una profesora que dirigía la Gitanjáfora, que es toda una movida, si no la conocen, búsquenla, que es una movida de Mar del Plata, que reúne a muchos escritores y hacedores y mediadores de literatura infantil y juvenil. Y bueno, y ella nos trajo como su propia colección de libros sobre monstruos. Y nos contó que me pareció una genialidad, y que fueron los primeros también que le compré a mi hijo, y que no para de pedírmelo, que se lo lea siempre. Y desde muy chiquito, porque realmente tiene algo que es esto, que ahora lo van a ver, y después, si quieren, lo podemos comentar, que son estos miedos de la casa y la fantasía, y bueno, y ahí están los monstruos desde siempre, desde que son, como decía Cortázar, todo niño es gótico, ¿no? Cortázar en Notas sobre lo gótico, que es un texto clásico que nosotros abordamos en nuestro primer proyecto, y que fue un poco la guía para construir nuestro corpus de lectura y de trabajo, él analiza un poco, se analiza como lector, y dice que lo primero que él fue gótico, pero no solo porque después le gustaron las historias de terror y siniestro, y después ahí recupera su gran mentor, Horacio Quiroga, sino que él dice que porque todo niño es gótico, y aparecen esos primeros temores que son de la casa, ¿no? Bueno, les leo Donde viven los monstruos. La noche que Max se puso un traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase. Y está Max clavando toda una cuerda, y ahí está colgando las sábanas y cuelga un osito. Una clase de travesuras y de otra. Baja las escaleras corriendo y va queriendo con un tenedor pinchar al perrito. Su madre lo llamó monstruo, y Max le contestó: ¡ah, te voy a comer! Y lo mandaron a la cama sin cenar. Está Max enojado ahí en su habitación. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max. Y creció. Y creció, hasta que las lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y apareció un océano con un barco particular para él, y Max marchó navegando a través del día y de la noche. Entrando y saliendo por las semanas, saltándose casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles, y crujieron sus dientes terribles, y movieron sus ojos terribles, y mostraron sus garras terribles, hasta que Max les dijo:
quietos. Y los amenazó con un truco de magia. De mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos y sin pestañear una sola vez, se asustaron y dijeron que era el más monstruo de todos. Y entonces lo hicieron el rey de todos los monstruos. Y ahora, dijo Max, que empiece la fiesta de los monstruos. Y aparece todo el baile, la fiesta, no hay diálogo, no hay nada, están todos los monstruos. Sigue, y cada vez se van transformando, se lo quieren comer más, porque les salen cada vez más las garras y los ojos. Y de golpe, ¡se acabó! Y envió a los monstruos a la cama sin cenar, y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo, y quería estar donde alguien lo quisiera más que nadie. Y entonces, desde el otro lado del mundo, le envolvió un olor a comida rica, 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 rica. Y ya no quiso ser más el rey de todos los monstruos, donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron, no, por favor, no te vayas, te comeremos, te queremos tanto. Y Max dijo, no, no, no. Y los monstruos rugieron sus rugidos terribles, y rugieron sus dientes terribles, y movieron sus ojos terribles, y mostraron sus garras terribles. Pero Max subió a su barco y les dijo adiós con su mano. Y navegó de vuelta, saltando un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día, hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde su cena lo estaba esperando. Y todavía estaba caliente. Se finí, colorín colorado, el cuento se ha terminado. Muchas gracias. Bueno. Qué hermosa obra y qué lindo leída. ¿Cómo se nota que tenés el ejercicio de la lectura en voz alta con ese niño? Y bueno, y las docentes y bibliotecarias también, así que creo que lo hemos disfrutado y me alegro mucho. Lo leo un poquito más teatralizado, porque casi ya me lo sé, y él se pone, ¡oh! Claro. Pero bueno, de hace mucho que se lo leo, y él siempre me pide este cuento, ¿no? Y es simplemente, él se pone a hacer travesuras, tu mamá lo manda de penitencia, y él ahí en su habitación se va al mundo de los monstruos. Y empieza toda la aventura, ¿verdad? Pero él se acuerda, vuelve, y estaba en su cena calentita. Ahí dice Tere Millán que se había olvidado lo lindo que era el cuento. Bueno, estos espacios de lectura entre pares también hacen falta en la literatura para las infancias compartidas entre adultos. Algo que está bueno de traer es que este autor es uno de los cuestionadores de algún modo de hace ya unas cuantas décadas, 50 me atrevo a decir, porque él escribió este libro en 1963, y digo no solo escribió, sino que también ilustró. Él es un autor estadounidense y trae desde aquella época, esta disputa entre lo que es el autor, ¿no? El que escribe y el que ilustra, y él une estas dos categorías, ¿sí? Y crea este libro que leyó recién Nati, ¿no? El libro álbum. Bueno, podríamos estar un rato más charlando, se está haciendo como muy largo. Hemos estado hablando en algún momento con Adriana Huicochea, que si está presente todavía quiere saludar, la invitamos, dar una continuidad, así como esta es la continuidad de lo que fue el Ateneo presencial en aquel momento. Ahora quedan muchas puertas abiertas. El lunes nos vamos a encontrar con mediadoras y mediadores en escuelas secundarias y institutos de formación, con literatura más para adolescentes, jóvenes y adultos. El dossier que queda a disposición, vuelvo a repetir, probablemente hagamos otras propuestas también digitales,
y por lo menos para que queden como recursos, y no quiero prometer nada porque todavía no lo hemos cerrado, pero bueno, me dan como muchas ganas de hacer una continuidad. Adriana, ¿querés saludar? Adriana Goicoechea, la directora del proyecto de investigación. Voy a repetir el nombre del proyecto de investigación, que es... Derivaciones del modo gótico, te lo digo yo que es muy largo. Derivaciones del modo gótico en la narrativa argentina de las generaciones de postdictadura. Las generaciones son todos esos autores que nombraron las chicas recién, y que bueno, hace 4 años no eran tan famosos y ahora la verdad es que son bueno, el lunes vamos a abordar, para tener una continuidad, el tema de todo lo que sería la escuela, lo que está destinado a jóvenes fundamentalmente. También un taller que dictamos para docentes, y un poco les vamos a contar el taller. Vamos a tratar de trasladar una experiencia de trabajo específicamente que se llevó a cabo en el aula. También algunos textos literarios, algunos que están en el dossier, que están en nuestros trabajos, etcétera. Así que bueno, para compartir también un poco este pensamiento, ¿no? Entre el miedo, el horror y el terror, la literatura, la ficción, etcétera. Bueno, muchísimas gracias Adriana, muchísimas gracias Natalia, Jessica, realmente es un placer. Muchísimas gracias a quienes están participando, docentes, bibliotecarias y bibliotecarios, estudiantes de los institutos de formación. Realmente es un placer poder llegar, y agradecidos absolutamente porque es el para qué del trabajo que hacemos. Así que bueno, nos despedimos, volvemos el lunes, esto va a quedar grabado, lo vamos a seguir haciendo circular, sobre todo en las escuelas y en los institutos, y para público en general también, porque la idea es conformar comunidades lectoras y el gusto por la lectura y la lectura creadora, como dicen algunas compañeras mediadoras, ¿no? Que nos ayuda a reflexionar, a pensar. Así que bueno, muchísimas gracias, y ya nos estaremos encontrando nuevamente.